Tenemos aquí nuestra moción para el debate de prueba, de práctica, de ensayo que tenemos el día de hoy. Nuestra moción es: esta casa considera que las intervenciones médicas vitales deberían ser gratuitas en el Perú. Muy bien, esta casa considera que las intervenciones médicas vitales deberían ser gratuitas en el Perú. Vamos entonces con la casa de proposición. Proposición, me presenta por favor a sus integrantes. Primer discurso de proposición. ¿De quién está a cargo? Sebastián Miranda. Ok, Sebastián. Listo. Segundo discurso de proposición. Luis Pablo Maraví. Luis Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Tercer discurso de proposición. Micaela Pérez. Micaela, ¿cómo estás? Listo. Y látigo de proposición. Ariadna Zúñiga. Ariadna, ¿cómo estás? Muy bien, vamos con la casa de oposición. Un momentito. Casa de oposición. Primer discurso de oposición, ¿a cargo de quién? Julio Quispe. Julio, ¿cómo estás, Julio? Listo. Segundo discurso de oposición. Alessandra Quiliano. Alessandra, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Tercer discurso de oposición. Ariana Pérez. Diana. Ujú. Y látigo de oposición. Daniel Reate. Daniel, ¿cómo estás, Daniel? Perfecto, muchachos. Entonces, ya sabemos, tenemos 8 minutos para las primeras 3 intervenciones. El primer y el último minuto son blindados, es decir, no tenemos, no podemos intervenir, ¿de acuerdo? Recuerden que los votos pueden ser preguntas o comentarios. ¿Listos? Entonces, todos suyos. Muy bien. Entonces, invitamos a la casa de proposición a dar inicio a tu primera palabra. Muy buenas tardes, panel de jueces, y también a la casa de oposición. También, obviamente, al público. Mi nombre es Sebastián Miranda y hoy en día me encuentro en el rol del primer orador. Y bueno, les pasaré a explicar cuáles son mis deberes como primer orador. En primer lugar, definiré algunos conceptos que quizás podrían ser de vital importancia para el debate, ¿no? Para términos simples, para no confundir los significados de algunas palabras, ¿no? Luego pasaré a presentarles el status quo, cuál es la situación real del país, qué opina el Perú, qué opina el gobierno peruano respecto a las intervenciones médicas vitales. Y luego empezaré a desarrollar los puntos, ¿no? Hoy día les vamos a presentar 3 puntos. El primero que tendrá a ser plenamente desarrollado por mí, sin embargo presentaré los otros 2 que presentan propuestas muy interesantes. Bueno, como mencioné antes, hay que recalcar primero cuál es la moción. Las intervenciones médicas vitales deberían de ser gratuitas en el Perú. Considerando la moción, pasaré a definir un concepto que hemos considerado importante, que vendría a ser intervención médica vital. ¿A qué nos referimos con esto? Una intervención médica vital es una intervención por parte de un cuerpo médico ante una situación de vida o muerte que, si no es atendida con urgencia, abocará a la tragedia, eso significando la muerte de un individuo. Estas emergencias pueden ser, tomamos el ejemplo de que hay una bala alojada cerca de un órgano vital de una persona, el cual tiene que ser extraída rápidamente, o si no, abocará a la muerte. Presentando el status quo, podemos ver que en el Perú, la realidad es que el Estado peruano nos dice que dice proteger la salud, el derecho a la vida y a la integridad por el principio de la dignidad. Si bien esto es cierto, todos tenemos acceso a los servicios de salud, a los servicios de salud pública, pero la mayoría de estos tienen precios inimaginables para el bolsillo peruano, considerando de que las familias no podrían acceder, pueden acceder, sin embargo no podrían pagar un servicio de intervención médica vital
considerándose así una emergencia en el que corra peligro su vida, por lo cual tendrían que pagar muchísimo dinero. Ahora pasaré a desarrollar algunos puntos que tenemos para hoy día, para este debate. El primer punto lo titulamos el derecho a la vida, en el cual pasaré a desarrollar en un momento. El segundo, importancia de una vida. Y como tercer punto, mejor en prácticas de los médicos. Como mencioné, en un momento desarrollaré el primer punto, sin embargo, tengo que considerar algunas cosas importantes en el segundo punto y tercer punto. En el segundo punto, importancia de una vida, abordaremos las consecuencias de la pérdida de un peruano o una peruana. ¿Cómo afecta esto a su familia? ¿Cómo afecta a la economía de la familia y al sustento? También hablaremos de los pagos de impuestos que se hacen por parte de esa persona y el posible ingreso económico que esta persona genera al Estado mediante su trabajo. En el tercer punto, que se llama Mejor en prácticas de los médicos, abordaremos temas muy interesantes en el que debemos de resaltar que brindaremos una solución hacia el debate, ya que lo relacionaremos con la situación de la vida real de todos los peruanos y lo relacionaremos también con el ejemplo de que en las prácticas de los odontólogos, las personas pueden ir a algunas universidades para tratarse gratuitamente. Pero este punto lo desarrollará con más profundidad mi compañera Micaela, tercer orador. Pasando al primer punto, el derecho a la vida, que pasaré a desarrollarlo yo, tenemos que guiarnos primero de las leyes. El derecho a la vida es parte de los derechos fundamentales de los humanos y considerando la Constitución peruana, exactamente en el primer inciso del artículo 2 de la Constitución del Perú, tenemos que ver que el Estado peruano dice que toda persona tiene derecho a la vida y a su integridad psíquica y física. Además, el gobierno debe de prever también de que una intervención médica vital cuesta mucho. Y considerando la economía de todos los peruanos, bueno, en su mayoría, todos cuentan con trabajos informales. ¿Y qué significa tener un trabajo informal? Tener un trabajo informal significa que en su mayoría no reciben el pago mínimo, reciben menos del salario mínimo. O sea, si es que el salario mínimo es 930 soles aproximadamente, imaginémonos que la mayoría de las personas peruanos reciben menos de 930 soles. Eso no les va a alcanzar para poder obtener una intervención médica vital, porque esta cuesta demasiado. Recordando el informe de MINSA que nos dio hace algunos años relacionándolo a la tasa de mortalidad infantil, veremos de que donde existen más porcentajes son en las zonas pobres y de pobreza extrema. Aquí veremos también de que estas situaciones se dan. ¿Por qué? Porque los niños, bueno, porque las familias en general no pueden llevar a sus hijos a un hospital, no pueden llevarlos a una clínica por el tema de dinero, haciendo de que su estado empeore y a la hora de tener que intervenir obligatoriamente no pueden porque uno no tiene el dinero y dos porque no tuvieron el tiempo ni la información para poder sanarse. ¿Por qué se debe de tener intervenciones médicas gratuitas? ¿Por qué? Porque tiene que respetarse el derecho a la vida y garantizar una intervención médica vital no será un problema muy grande en torno a la economía del Perú. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque no todas las personas sufren de un accidente seguidamente, ¿no? No es como que hoy voy a tener que necesitar una intervención médica vital de urgencia y mañana también lo tendré que hacer, sino de que son casos excepcionales, ¿no? Hay incluso casos de personas que nunca han necesitado estar en urgencias o tener una operación de urgencias. Es por eso de que las intervenciones médicas vitales no generarían un gran cambio, ¿no? Un gran cambio en torno a la economía. Por ese punto no nos podemos preocupar. Finalmente, también tenemos que considerar de que nosotros pagamos impuestos para que el Estado nos ayude y no le cierre las puertas a las personas que necesitan salud, personas que podrían ser fácilmente nuestras madres, nuestros padres o nuestros hermanos. Mantener los servicios médicos de intervención es importante. ¿Por qué? Sobre todo porque ahora en la situación de COVID-19 las personas han perdido trabajo y si han perdido trabajo han perdido dinero también. Muchas personas están en niveles de pobreza y pobreza extrema que les impiden acceder a estos servicios de salud. Sí es cierto de que tenemos un seguro, en este caso el seguro integral de salud, que les permite a las personas de pobreza extrema acceder a ciertos servicios que normalmente son enfermedades que pueden ser atendidas simplemente. Sin embargo, hemos visto que durante los años esto no se ha cumplido, lastimosamente, y que muchas personas han tenido que
han prácticamente no han podido aprovechar todo ese seguro por falta de información y porque el mismo seguro no ha podido cumplir con todos los gastos. Considerando todo esto, tenemos que ver que el SIS quizás se ha apoyado en el tratamiento de las personas con insuficiencia respiratoria grave a causa del COVID, nos ha apoyado y aplaudimos eso. Sin embargo, tenemos que exigirle al Estado peruano que así como lo hizo con las personas graves de insuficiencia respiratoria por el COVID, también deberían de aplicarlo para otras situaciones, como mencioné antes, excepcionales, que no son que les va a pasar a las personas todos los días. Diciendo todo eso, nosotros podemos concluir que la salud es primero. Sin salud no se puede cumplir con ninguno de los otros derechos fundamentales de las personas. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Fue nuestra primera intervención de proposición. Vamos a invitar a nuestro primer integrante de oposición para hacer su primera intervención. ¿Sí? ¿Estamos listos? Sí. Primera palabra. Ok. Primero, empezaré saludando a todos. Buenas tardes para profesores. Buenas tardes, Casa de Proposición. Primero quisiera mencionar que el punto que la Casa Contraria mencionó fue el derecho a la vida. Realmente podemos salvar a una persona. Y si esto fuera gratuito, costaría demasiado, como mencionó la Casa de Proposición. Pero no debe de confundirse. Salvar una vida haría que este médico no consiga el dinero que realmente gana, como mencionaré mucho después. El coste de una intervención es demasiado caro. Y al ser reducido el costo, el médico no gana lo que realmente gana con una intervención de paga. También escuché que la Casa de Oposición mencionó que con la pandemia muchas personas perdieron dinero. Esto no debe de ser confundido también. Y que los médicos no salgan perjudicados por la reducción de su paga a estos doctores. Muchas gracias. Primero, mi rol como primer orador será de mencionar los temas que manejará cada orador de mi casa. Ya sabemos cuál es la moción. Como primer argumento tenemos los años que toma ejercer la carrera de medicina. Lo diré yo. Y si todo ese tiempo vale la pena para recibir un sueldo reducido. También tenemos, con mi compañera Alessandra, el tema del coste de servicio. Como siguiente tema, tenemos como oradora a Ariadna, con el tema de inversión del Estado en salud. Por último, mi compañero Daniel, dirá las conclusiones y las razones del por qué hemos ganado. Pasaré a mencionar el primer argumento de la Casa de Oposición. Primero, cabe mencionar que una carrera de medicina suele tardar entre 6 y 7 años. Es considerada entre una de las carreras más difíciles por la mayoría de personas y también entre la mayoría de fuentes, en la que siempre queda en los primeros 10 puestos, entre las más difíciles. También es muy importante decir que a esto se le suma algunos años extra para poder especializarse. En la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cito, la especialidad de medicina interna dura 3 años. El que desea dedicarse a una subespecialidad debe hacerse 1 o 2 años de medicina interna y luego 1 o 2 años de subespecialidad que él mismo eligió, sumando más de 7 años. Teniendo en cuenta esto, debemos de saber que cuando un servicio es gratuito, se debe de recurrir a un pago reducido para cada doctor, ya que el mismo presupuesto que tienen en general se divide ahora no solo en gastos para comprar ciertos productos o máquinas para tratar no específicamente alguna enfermedad, sino para todas las que cubre el seguro SIS. También debemos entender qué es el SIS. Cito de la página del gobierno del Perú. El SIS gratuito está dirigido a personas que no cuenten con otro seguro de salud y estén en condiciones de pobreza extrema o sean madres gestantes, niños menores de 5 años, bomberos, entre otros. No hay límite de edad para afiliarse al SIS gratuito. Estos servicios, al ser gratuitos, bajan la calidad del servicio brindado, por los motivos mencionados anteriormente. Les voy a poner un caso claro. Tienes a 2 doctores, uno al que tú mismo pagas y el otro gratuito. Tú sabes cuál es la situación del que pagas, ya que con tu propio dinero estás pagando sus servicios. En cambio, no sabes cuál es la situación económica del gratuito,
y aunque tenga las mejores intenciones, no puede contar con algunas herramientas que fácilmente son conseguidas por la paga. Esta es la gran diferencia que podemos encontrar entre estas dos situaciones. También es muy importante citar lo siguiente. La ministra de Salud, Pilar Macetti, del año 2020, indicó que de cara al año 2021, el presupuesto asignado a su sector se incrementará de 9.547 millones de soles a 10.538 millones de soles, lo que representa un aumento del 10% con relación al año 2020. El anuncio ocurre mientras el país se prepara ante una eventual segunda ola de coronavirus. Este presupuesto, como también sabemos, es dividido entre la obtención de camas UCI, que ya sabemos cuál es la situación de nuestro país ante esta coyuntura del COVID-19, y la urgencia. De esto es muchísimo mayor. Con esto último, les haré una pregunta que ustedes mismos se pueden resolver. ¿Realmente valió la pena estudiar por más de 6 años para no poder recibir el sueldo merecido? Creo que eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias al primer orador de oposición. Vamos a invitar al segundo orador de proposición a que nos haga saber su argumento. ¿Estamos listos? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. En primera instancia, mi nombre es Luis Pablo, soy el segundo orador de la Casa de Proposición y a continuación voy a pasar a mencionar qué es lo que voy a hacer en los 8 minutos que tengo de exposición. Primero que nada, voy a refutar algunas de las ideas que ha mencionado mi compañero de oposición y consecutivamente voy a pasar a describir mi argumento, que es el de y la importancia de una vida y diferentes puntos para poder llevarlo a cabo. Primero que nada, se había hablado de que en la carrera de medicina se llevan aproximadamente unos 7 años más unos 3 años por especialización y que indica que no sería justo de que estudiara aproximadamente unos 10 años para tener que recibir un sueldo menor al que ya se está propuesto. Por este motivo, yo digo lo siguiente, que más adelante va a profundizar mi compañera tercera oradora, que es el poder mejorar lo que es en sí, los servicios médicos, que es la finalidad que estamos haciendo, para que, por un lado, no haya una gran variación en el precio, en el sueldo que haya para un doctor. Si hay es sí, casi 100% seguro que va a haber una variación, pero que sea la más mínima. Y segundo, que los servicios sean de buena calidad. Y esa es la finalidad de nuestro grupo. Y que también la propuesta que va a mencionar más adelante es que durante estos 10 años de estudio hay lo que se conoce como son las pruebas médicas, en las cuales por estudio de la carrera vas a las clínicas y vas a atender pacientes, empiezas a desarrollarte y empiezas a experimentarte para el trabajo en sí. Durante este punto se podría hacer que estas pruebas para los médicos pudieran guiarse también como casos de asistencia a las personas que estén en diferentes situaciones, tanto de crisis como en una situación normal. Pero esto dependiendo del grado de capacidad que tenga la persona. Después, el CIS menciona que cubre a todas las personas. El CIS no lo cubre a todas las personas, pero tiene varios defectos, porque aun si trata de cubrir a todas las personas del país, queda con una gran demanda. Hay una cifra que se dio en 2018 por el comercio que indica que por el 2017 la deuda que tenía el CIS con los hospitales era de 700 millones de soles. Ya, eso era una gran deuda. Y que también de que muy pocos utilizaban este seguro y que o no estaban asegurados o que preferían otro tipo de seguro. Pasando a mi argumento.
En lo que es importancia de una vida se refiere a que una vida es muy valiosa sin importar los recursos que cuente. En el Perú existe, como mencionó mi compañero Sebastián, existe un gran número de personas que están en situación de pobreza. La cifra exacta es de unos, mm, en el 2020 eran de un 30,3% y actualmente en el 2021 disminuyó a un 25,8%, pero sigue siendo una gran cantidad de población. Eh, Esta gente no puede pagar por un seguro. Como ya mencioné, el seguro del SIS no dispone como para poder cubrir todas las necesidades que ellos tienen, porque o quedan endeudados o simplemente no tienen para poder cubrirlos. Aparte de esto, el SIS en sí requiere lo que una documentación y aparte el seguro, bueno, requiere una documentación. Y existen casos reducidos, pero existen, en los cuales hay gente que no está documentada, principalmente los extranjeros que vienen aquí al país y otras personas que por temas de burocracia no han tenido tiempo de poder sacar su documentación de DNI o sus papeles personales. Y como siguiente punto, el seguro social, que es lo que normalmente se le ofrece a las personas que están trabajando, se le ofrece si es que forman parte de una empresa que los pueda mantener o los pueda auspiciar. Aproximadamente el 75% de trabajadores actuales en el Perú están en un estado de informalidad. Es decir, no hay ninguna empresa, ninguna institución que pueda pagarles el, el seguro en sí. ¿Ya? Y este grupo de personas que está en estado de informalidad son también parte del grupo que está en un estado de pobreza. Es decir, juntando estos dos puntos, gente que no puede pagarse por sí misma y que al no tener trabajo no puede contar con un seguro social, lo cual es un gran punto en contra eh, para nuestra sociedad. Es decir, finalmente quisiera recalcar que esta idea de la cobertura universal no es, como conocemos, no es nueva, no es algo actual porque ya se ha estado dando en diferentes países como son Brasil, Ruanda, que es un país africano en la zona oriental, Tailandia, Corea del Sur, Moldova, etcétera. Y que aparte de esto, actualmente sí, se había dado por el CISOL, si mal no sí, por el CISOL, un, eh, un programa en el cual se estaba dando un servicio de clínicas móviles, ¿ya? Y en el primer mes, eso fue hace unos años, y en el primer mes tuvo un aproximado de unos 45,000 consultas, ¿ya? Y a los 10 meses ya tenía 1 millón de atenciones médicas. Así que el hecho de que se puedan dar consultas gratuitas y que los servicios médicos vitales puedan llevarse a ser gratuitos es algo que es posible. Solamente hace falta algo de organización por parte del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Vamos a darle pase a la siguiente oradora de oposición. ¿Estamos listos? Sí. Perfecto. A tu primera palabra. Ya, ya. Hola a todos, mi nombre es Alessandra. Muchos peruanos llevan semanas denunciando las elevadas tarifas que las clínicas privadas de su país han venido cobrando por atender a los pacientes de COVID. Aparte, se le dio a las clínicas un ultimátum público para que aceptaran o negociaran tarifas razonables que el Estado pudiera pagarles por sus servicios durante la pandemia. De lo contrario, dijo que se convocaría un artículo de la Constitución que justifica la expropiación a los derivados en casos de seguridad nacional o necesidad pública. Horas después, las clínicas finalmente alcanzaron un acuerdo con el gobierno y que estos precios seguirán así a la gente a la que el Estado público ya no alcanza a atender.
Los costos se asocian con los recursos públicos de los sistemas de salud, mientras que los costos indirectos se relacionan con el valor del tiempo que tiene que invertir el paciente en una intervención, traslado, espera, recuperación, medicinas, etc., asociado al salario y a su productividad. Costos variables, su monto está directamente asociado al nivel de actividad, como pueden ser los gastos que se incurren en alimentos, servicios de lavandería y otros. De estos costos aumentan o disminuyen en correspondencia con el mayor o menor número de pacientes atendidos. Los derechos en salud son un conjunto de principios y normas que promueven el acceso a los servicios de salud, a la atención integral de la salud, a la prevención de enfermedades, el tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud, así como el acceso a la información y el consentimiento informado. El presente artículo de la revisión del Perú expone aspectos fundamentales de la estructura de los costos hospitalarios. Se realizó un análisis de costos, se concluye que todos estos costos hospitalarios incluyen toda la atención, sueldo del médico, medicinas que son muy necesarias, y que por esta razón, teniendo en cuenta la economía del país, si las atenciones fueran gratuitas, el país quedaría endeudado, no se tendría sueldo ni nada de eso. Sería muy difícil continuar de esta manera. Gracias. Gracias por la intervención. Vamos entonces al siguiente orador de proposición. Orador 3 de proposición. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. A tu primera palabra. Buenas tardes, mi nombre es Micaela Pérez y soy la tercera oradora de la Casa de Proposición. Para empezar, quisiera recalcar la idea sobre el Hospital Crisol, o de la solidaridad, que cuenta con consultorios móviles que atiende desde 2003, contando desde el primer mes instalado con 45.000 consultas. Este hospital se caracteriza por ser muy accesible a nivel económico, y además los doctores que atienden son profesionales y cuenta con equipos de alta tecnología, y a su vez hay un hospital creado en una de las zonas más pobres del Perú. Una pareja de doctores alemanes instalaron un hospital en el año 2007, que se llama Hospiz Sullana, siendo uno de los más modernos en nuestro país y teniendo tarifas muy bajas o hasta gratuitas a las personas que no tienen con qué pagar. Este hospital cuenta con médicos europeos y peruanos recibiendo ayuda desde Alemania. En el extranjero tenemos ejemplos de atenciones médicas enfocadas en los más pobres. Por ejemplo, muchas iglesias han creado hospitales generalmente en ciudades o en países donde hay más pobreza y ofrecen servicios de salud muy económicos y gratuitos. En algunos casos, por ejemplo, en el Congo, que es un país muy pobre de África, existe un hospital que se llama el Hospital de los Pobres, el cual brinda servicios gratuitos y funciona gracias al sustento por parte de la Iglesia. La necesidad de atención de salud por parte de los más pobres es tangible en la demanda que han tenido esas iniciativas en el mundo y en el Perú no es la excepción. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Nos vamos al equipo de oposición. Orador 3 de oposición. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. A tu primera palabra. Ok, inicio. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Ariana Pérez. Soy la tercera oradora de la Casa de Oposición y en este momento voy a trabajar el tercer argumento que hemos estado planteando. Según la información de la MED, comparativamente para los años 2018, 2019 y 2020, los PIB de la salud fueron aproximadamente 16.028, 18.217 y 18.400 millones, respectivamente. Así, los 20.000 millones para el año 2021 representarían un incremento de un 8%, es decir, 1.600 millones más. Con respecto al año 2020, es casi un 25% más respecto al año 2018. Eso representa 4.000 millones más. Bueno, pasando a un ejemplo, en el Hospital Cayetano Heredia, un trasplante de riñón tiene un costo de 90.000 soles. Este costo es el promedio para un trasplante de riñón que es de suma vitalidad en algunos pacientes. Después tenemos el costo promedio para una apendicectomía. Está a $2.000. Esta es una de las operaciones más comunes y de gran importancia. Afecta a 1 de cada 1.000 personas, teniendo en cuenta que en el Perú somos 33 millones con 35.000 habitantes y más de 1,5 millones de peruanos en pobreza extrema. ¿El Estado podría pagar los gastos de las operaciones vitales y seguir dando un sueldo digno a los médicos? Esto es cuestionable, ¿no? Se sabe que cerca de 2/3 de los servicios públicos del país no tiene la capacidad instalada adecuada y que la brecha de la infraestructura estimada a los 5 años bordea 27.545 millones.
Si bien el monto para inversiones en salud que se asigne de los 20.000 millones mencionados anteriormente podría ser mayor a los años previos, pero probablemente siga siendo insuficiente para cerrar la citada brecha. Y peor aún, porque no se alcanza el 100% de la ejecución, apenas se puede con el 50%. Y se debe recordar que a lo largo de los años 2018-2019 el presupuesto ha sufrido modificaciones, incrementándose de 20.072 y 20.890 respectivamente, cuya ejecución no superó el 90% anual. En el estado 2020, el presupuesto modificado es de casi 23.600, 3.000 para la pandemia, y con una ejecución de un 43.6% hasta la fecha. Si el presupuesto adicional se destina a las actividades, ello incluiría una cobertura de mayor oferta para las atenciones de las personas, ¿no? Lo cual probablemente implicaría incrementos de horas de recursos humanos para la salud, así como mayor adquisición de medicamentos e insumos, lo cual aumentaría el precio. Sea cual fuera el destino del anunciado incremento, queda claro que un punto muy importante será su adecuada gestión y ejecución oportuna y completa, exenta obviamente de la corrupción que también existe en la parte de la salud, como se evidenció durante la pandemia y años anteriores. Bueno, pasando a otro punto también muy importante es que cuando un paciente se somete a una cirugía de importancia vital, se necesita un equipo constituido por miembros del personal médico. Asiste el cirujano durante el procedimiento, y la cantidad de miembros del equipo varía según el tipo de cirugía que se realice. En este caso voy a poner un ejemplo de una cirugía de importancia vital, que dura de 8 horas a más. Se necesitan un cirujano. Además de los 4 años de estudio de la Facultad de Medicina, debe realizar una pasantía y una residencia para obtener capacitación especializada. La mayoría de los cirujanos ha aprobado los exámenes exigidos por la Junta Nacional de los Cirujanos para obtener la acreditación nacional. Además, algunos cirujanos incluyen las siglas FACS después de su nombre. Esta sigla indica que han aprobado los exámenes para ser miembros del Colegio Estadounidense de Cirujanos, Fellows of the American College of Surgeons, o FACS, como ya mencioné. Además de este, se necesita un anestesiólogo. Además de los 4 años de estudios obligatorios en la Facultad de Medicina, debe realizar otros 4 años de estudios de posgrado en anestesia. Los anestesiólogos suelen realizar una especialización adicional en ciertas especialidades quirúrgicas, como la anestesia pediátrica. El anestesiólogo participa de las 3 etapas de la cirugía: el cuidado preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Además de estos dos, se necesita un enfermero diplomado, certificado como anestesista, en la CRNA, por sus siglas en inglés. La enfermera o el enfermero de anestesia cuida al paciente antes, durante y después del procedimiento quirúrgico. Controla constantemente cada función importante del cuerpo del paciente y puede modificar la anestesia para una máxima seguridad y mayor comodidad. Debe obtener una capacitación de posgrado en enfermería y realizar una especialización en anestesia. Los enfermeros anestesistas tienen un alto grado de autonomía y respeto, ya que es vital y es esencial su asistencia en las operaciones. Después se necesitan los asistentes de anestesia y los enfermeros quirófanos o enfermeros circulante. Bueno, para no dilatar más el tiempo, acá voy a finalizar con los técnicos quirúrgicos. Los técnicos quirúrgicos son profesionales de la salud con capacitación especializada que integran el equipo médico como técnicos. Son una parte integral del equipo quirúrgico. Dicho todo esto, seguimos creyendo fuertemente que los años de estudio y sacrificio deberían ser recompensados justamente, y actualmente el Estado no remunera dignamente a los médicos. Lo podemos saber leyendo y conociendo los testimonios de médicos de salud. Y bueno, acá voy a presentar un caso. Según Santiago Vince, secretario general del Sindicato de Médicos de Salud, un médico del Seguro Social cobra como mínimo 2.100 y como máximo 2.500. Todo de forma líquida y considerando los descuentos, claro. Esta afirmación es corroborada por el decano del Colegio Médico del Perú. En Lima, los médicos bajo las leyes 728 o 276 de salud no llegan ni a recibir 3.500 soles. Y eso que no hacen horas extras. La mayoría de los médicos que no cumplen con esto ganan entre 2.100 soles a 2.800 soles como máximo. Hay que tener en cuenta que para que reciban esas remuneraciones, los médicos deben de trabajar entre 6 horas hasta más, durante 6 días a la semana. Claro, esto sin hacer las horas extra que muchos se ofrecen para aumentar poco más su sueldo. El dirigente de los médicos del Seguro Social critica que mientras ellos reciben estas remuneraciones, el sueldo de los profesionales de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud varía entre 5.000 y 6.000 soles.
según el decreto supremo 66. Claro, ya. Bueno, como se me está acabando el tiempo, me gustaría finalizar contando el testimonio del doctor Villena. El doctor Villena lleva ejerciendo una profesión como médico desde hace 33 años y aún labora en el Hospital de Salud Guillermo Almenara, en La Victoria. Su remuneración mensual no llega ni a los 3.000 soles, con descuentos y sin hacer horas extra, claro. Y eso que ejerce 2 especialidades, de internista e infectólogo. ¿Es esto justo? Me parece que no. Pero bueno, ya lo dejamos a manos de otras personas para que juzguen. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la intervención al equipo de oposición. Vamos ahora a pasar al discurso de réplica del mismo equipo de oposición. ¿Quién está a cargo del discurso? Yo, profesor, yo estoy a cargo del discurso de réplica. Muy bien. Entonces, estamos listos. ¿A tu primera palabra? Claro. Bueno, voy a empezar. Muy buenas tardes a todos. Yo soy el cuarto orador de la Casa de Oposición y en este caso yo soy el discurso de réplica. Bueno, voy a decir por qué hemos ganado este debate. Bueno, como nuestro primer orador mencionó, los servicios gratuitos comparados a los servicios privados, los materiales y la calidad de atención que en estos podemos encontrar es distinta. Entre los servicios públicos, en este caso los hospitales públicos y los hospitales privados, sigue habiendo una gran brecha entre la calidad de estos materiales y la atención, ya que en los privados son mucho más rápidos, son mucho más efectivos. Además, la Casa Contraria habló sobre el punto de que las personas pagan impuestos para que el Estado brinde buenos servicios. Luego habló de que la mayoría de peruanos trabaja en informalidad. Quiero decir que la economía de los peruanos refleja la economía del país, por lo que resulta insostenible a largo plazo que las operaciones vitales sean gratuitas, debido a que los materiales que se requieren para este tipo de situaciones, para este tipo de operaciones, suelen ser mucho más caros. Además que luego se necesitan los tratamientos, y si todo eso fuera gratis, eso le ocasionaría un grave problema económico al Estado, ya que no solo es una persona que puede llegar a necesitar una operación vital o una intervención vital, sino van a poder ser bastantes, teniendo en cuenta la cantidad de peruanos que se encuentran dentro de nuestro país. Quiero decir también que nuestra Casa de Oposición respeta firmemente el derecho a la vida, como mencionó la Casa Contraria. Sin embargo, en ningún momento el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona que esta debería ser gratuita. Queríamos decir que nuestra postura es la más realista, debido a que también tomamos en cuenta a la cantidad de esfuerzo y el tiempo que los doctores o cirujanos o el equipo que está encargado de este tipo de operaciones toma al momento de llevar a la carrera que se requiere para este tipo de casos. Nosotros creemos que también se deberían recompensar a estas personas por llevar a cabo este tipo de servicios. La mayoría de operaciones, moralmente hablando, deberían ser gratis. Sin embargo, la realidad es muy distinta. El Estado no puede permitirse más deudas de las que ya tiene. Muchas gracias. Muchas gracias a la Casa de Oposición. Vamos a pasar al discurso de réplica de la Casa de Proposición. ¿Estamos listos? Sí, profesor, le quiero aclarar que mi internet está un poco lento, así que se puede ver un poco entrecortado. No hay problema. Entonces, Ya. sabiendo eso, igual comenzamos. ¿A tu primera palabra? Ok, profe. A ver, dame un segundo. Ya, ahora sí. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Ariadna Zúñiga y yo soy la cuarta oradora. En este caso vengo a dar las razones por las que considero que nuestra casa ha ganado. Para empezar, como fue mencionado por el primer orador, es muy importante el derecho a la vida y sin cubrir las necesidades que ésta requiere, pues podríamos perder la vida. Además, las intervenciones médicas para algunas personas son casi imposibles de pagar debido a los diferentes trabajos que en el país existe donde pagan poco. Y por ello no pueden acceder a un seguro. Además, uno de los puntos que mencionó la Casa Contraria fue que no reciben dinero por hacer intervenciones gratuitas los médicos,
pero en ningún momento se mencionó que los médicos deben depender de estas cirugías, ya que no se realizarían todos los días o constantemente, ya que como mencioné el primer orador, estas no suceden todos los días, no es que yo tenga una hoy y en un par de horas vuelvo a tener la misma. Entonces, los médicos no perderían su trabajo y mucho menos el tiempo de estudio que ellos han dedicado. Además, como fue mencionado por el segundo orador, ya hay países que están realizando estas prácticas, entre ellas Brasil, Ruanda, Tailandia, Chile, Corea del Sur, entre otros. Y como se puede ver, su economía no ha sido afectada. Y pagando nosotros nuestros impuestos, debería mejorar la calidad. Además, por ejemplo, muchos en pandemia, como fue mencionado anteriormente, han perdido su trabajo y han sido afectados por el COVID-19, creando deudas, ya que tuvieron que hacer tratamientos y diversas cirugías, cosa que afecta bastante a las personas. Considero que hemos ganado y las intervenciones vitales deberían ser gratuitas.